Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Yo ya estoy conectado al Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo Centro en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al Centro en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con Centro en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con Centro en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. Centro en Vivo, unidos en una sola señal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos nuevamente en la tercera sesión del curso Historia Constitucional, los grandes debates del Constituyente de 1916-1917. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del INERM, les damos la más cordial bienvenida. Haré lectura de la síntesis curricular del doctor Felipe Ávila. Muchos de ustedes ya lo conocen porque ha dado diversas conferencias aquí en la institución. Felipe Ávila Espinosa es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y es también doctor en Historia por el Colegio de México. Se desempeñó como investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en la actualidad es director general adjunto de Servicios Históricos de el INERM. Sus investigaciones se centran en el estudio de la Revolución Mexicana, especialmente del zapatismo y de la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Es autor de numerosos artículos y capítulos en libros colectivos y en revistas especializadas. De su producción académica destacamos los siguientes títulos: Los orígenes del zapatismo, editado en el año 2000, Entre el porfiriato y la revolución, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, en 2005, Las corrientes revolucionarias y la soberana convención, editada por el INERM en 2014, y en coautoría con Pedro Salmerón, una obra muy recomendable, Historia breve de la Revolución Mexicana, editada en 2015, ya tiene una reimpresión, ha sido tan exitosa que tiene una reimpresión. La tarde de hoy, el doctor Felipe Ávila abordará el tema de la educación laica. Les agradecería un aplauso para nuestro conferencista. Gracias. Buenas noches a todas y a todos, tarde, noche. Les agradecemos mucho su presencia en esta ocasión, sorteando el mal tiempo que nos ha tocado. Es doble agradecimiento el que les manifestamos a ustedes por estar aquí. Bueno, voy a hablar sobre el artículo 3º constitucional. Comienzo señalando la característica de anticlericalismo que tiene este artículo. El anticlericalismo de la corriente constitucionalista tuvo oportunidad de expresarse plenamente en los debates de la nueva Constitución mexicana, diseñada, discutida y aprobada por la fracción ganadora de la Revolución. Donde tuvo su manifestación más clara fue justamente en el tema de la educación, en la construcción del nuevo país que los delegados constituyentes asumían como su misión histórica. El Estado debía tener el control del proceso educativo y garantizar una educación laica.
de manera significativa, la mayor y más encarnizada discusión de todo el Congreso Constituyente fue precisamente el debate sobre la educación contenida en el artículo 3º, en la cual se manifestaron claramente dos tendencias contrapuestas, aunque las dos eran liberales. Una más conservadora, encabezada por los principales asesores intelectuales de Venustiano Carranza, entre los que estaban Félix Pallavicini, Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías, y una tendencia más radical que se identificó a sí misma como jacobina, dirigida por Francisco J. Mújica y Luis G. Monzón. El proyecto del artículo 3º constitucional, elaborado por los principales asesores de Venustiano Carranza y que retomaba básicamente el contenido de la Constitución de 1857, decía, y cito: «Habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación y gratuita la enseñanza primaria superior y elemental que se imparta en los mismos establecimientos». Sin embargo, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Constituyente, en la que participaban los delegados jacobinos Francisco J. Mújica, Luis G. Monzón y Enrique Recio, consideró insuficiente la propuesta del primer jefe y la rechazó, proponiendo en su lugar otra redacción que sometió a la discusión del Pleno el día 13 de diciembre de 1916. En el nuevo dictamen se expresaba, y cito de manera larga, la propuesta de redacción que presentó la Comisión de Constitución al Congreso. Decía la comisión: «La comisión profesa la teoría de que la misión del poder público es procurar a cada uno de los asociados la mayor libertad compatible con el derecho igual de los demás, y de este principio, aplicando el método deductivo, llega a la conclusión de que es justo restringir un derecho natural cuando su libre ejercicio alcance a afectar la conservación de la sociedad o a estorbar su desarrollo. La enseñanza, que entraña la explicación de las ideas más abstractas, ideas que no puede asimilar la inteligencia de los niños, esa enseñanza contribuye a contrariar el desarrollo psicológico natural de los niños y tiende a producir cierta deformación de su espíritu, semejante a la deformación física que podría producir un método gimnástico vicioso. En consecuencia, el Estado debe prohibir toda enseñanza religiosa en todas las escuelas primarias, sean oficiales o particulares. La enseñanza religiosa afecta, además, bajo otra fase, el desarrollo de la sociedad mexicana, no siendo asimilables por la inteligencia del niño las ideas abstractas contenidas en cualquier dogma religioso, quedan en su espíritu en la categoría de sentimientos, se depositan allí como gérmenes prontos a desarrollarse en un violento fanatismo. Esto explica el afán del clero de apoderarse de la enseñanza, principalmente de la elemental. En la historia patria, estudiada imparcialmente, el clero aparece como el enemigo más cruel y tenaz de nuestras libertades. Su doctrina ha sido y es los intereses de la Iglesia antes que los intereses de la patria. Desarmado el clero, a consecuencia de las leyes de reforma, tuvo oportunidad después, bajo la tolerancia de la dictadura, de emprender pacientemente una labor dirigida a restablecer su poderío por encima de la autoridad civil. Bien sabido es cómo ha logrado rehacerse de los bienes de que fue privado. Bien conocidos son también los medios de que se ha servido para volver a apoderarse de las conciencias, absorber la enseñanza, declararse propagandista de la ciencia para impedir mejor su difusión, poner luces en el exterior para conservar dentro el obscurantismo. En algunas regiones,
El clero ha llevado su audacia hasta condenar la enseñanza en toda escuela que no se sometiera al programa educativo episcopal. A medida que una sociedad adelanta en el camino de la civilización, se especializan las funciones de la Iglesia y del Estado. No tarda en acentuarse la competencia que nace entre ambas potestades. Si la fe no es ya absoluta en el pueblo, si han comenzado a desvanecerse las creencias en lo sobrenatural, el poder civil acaba por sobreponerse. Este fenómeno se produjo ha mucho en la República. La tendencia manifiesta del clero a subyugar la enseñanza no es sino un medio preparatorio para usurpar las funciones del Estado. No puede considerarse esa tendencia como simplemente conservadora, sino como verdaderamente regresiva, y por tanto pone en peligro la conservación y estorba el desarrollo natural de la sociedad mexicana, y por lo mismo debe reprimirse esa tendencia, quitando a los que la abrigan el medio de realizarla. Es preciso prohibir a los ministros de los cultos toda injerencia en la enseñanza primaria. Excusado es insistir, después de lo expuesto, en que la enseñanza en las escuelas oficiales debe ser laica, dando a este vocablo la significación de neutral. Se ha entendido que el laicismo cierra los labios del maestro ante todo error revestido de alguna apariencia religiosa. La Comisión entiende por enseñanza ajena a toda creencia religiosa la enseñanza que transmite la verdad y desengaña del error, inspirándose en un criterio rigurosamente científico. No encuentra la Comisión otro vocablo que exprese su idea más que el de laico, y de éste se ha servido, haciendo constar que no es su propósito darle la acepción de neutral indicada al principio. Lo expuesto funda las siguientes conclusiones que sometemos a la aprobación de la Asamblea. Primera, no se aprueba el artículo 3 del proyecto de Constitución. Segunda, se sustituye dicho artículo por el siguiente. Artículo 3. Habrá libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación semejante podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria ni impartir enseñanza personalmente en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del gobierno. La enseñanza primaria será obligatoria para todos los mexicanos y en los establecimientos oficiales será impartida gratuitamente. Este largo dictamen, que no tiene desperdicio, establecía con claridad la postura de la fracción jacobina identificada con el general Álvaro Obregón, quien ya por entonces había dejado ver sus aspiraciones presidenciales y para quien el Congreso Constituyente representaba un espacio vital para fortalecer su proyecto político. En este dictamen y en la nueva propuesta del artículo 3, la Comisión hacía gala de su profesión de fe liberal y reivindicaba sus raíces ideológicas de la Reforma. Seguidores del liberalismo radical, sin embargo, no dejaban de advertir la contradicción entre proclamar la libertad de enseñanza en las escuelas oficiales, como lo hacían la Constitución de 1857 y el proyecto del primer jefe, y restringir al mismo tiempo ese derecho a las escuelas privadas, prohibiendo al mismo tiempo al clero la posibilidad de impartir o dirigir la enseñanza básica y superior. El fundamento de esa restricción a un derecho natural era el interés general.
permitir el derecho de impartir educación no laica en las escuelas privadas atentaba contra el desarrollo de la sociedad en su conjunto y, siendo este un fin superior, legitimaba la restricción por el Estado a un derecho natural que así dejaba de ser derecho natural y universal para convertirse en un derecho particular. Pero además, los miembros de la comisión agregaron otro argumento, este de carácter racional y que pretendía apoyarse en criterios científicos y psicológicos. La religión y el pensamiento religioso eran contrarios al avance de la ciencia y representaban una deformación para el desarrollo intelectual del niño. La mente infantil, según los comisionados, no podía asimilar las ideas abstractas en las que se sustentaba el pensamiento religioso y se deformaba su desarrollo cognoscitivo, lo cual podía llevar al extremo del fanatismo. Para los comisionados, herederos del liberalismo radical e influidos por el pensamiento positivista, en el fondo, la verdadera contraposición era entre la religión y la ciencia, así como era nocivo inculcarle al niño nociones contrarias a la verdad empírica que le provocaban una deformación. En el ámbito de la sociedad ocurría el mismo proceso. En la medida en que el Estado se consolidaba, la sociedad se emancipaba de la tutela religiosa, de la fe y de la creencia en lo sobrenatural, y el poder civil se imponía. Sin embargo, la Iglesia se aferraba a mantener su dominio del ámbito educativo, el que formaba las conciencias, y por eso debía combatirse y neutralizarse esa postura reaccionaria. Como se observa, había fuertes reminiscencias del positivismo que había predominado en la ideología de las élites gobernantes y culturales en las décadas anteriores a la Revolución, en el razonamiento esgrimido por la Comisión para rechazar el artículo propuesto por Carranza. Para reforzar su planteamiento, además, los liberales jacobinos de la Comisión agregaron dos elementos nuevos: la obligatoriedad de la enseñanza primaria y su gratuidad en los planteles públicos. El Estado asumía así a plenitud su responsabilidad de definir y controlar la educación, sus contenidos, sus medios y la obligación de impartirla a toda la población mexicana de manera gratuita en su etapa primaria. El tutelaje y el control del proceso educativo serían uno de los pilares del moderno Estado mexicano al que el constitucionalismo triunfante no podía renunciar. Para ello, necesitaba maniatar aún más a la Iglesia Católica, que representaba para esos propósitos su principal adversario político y sobre todo su principal adversario cultural e ideológico. La discusión del artículo se inició el 13 de diciembre de 1916. Por la trascendencia de la discusión, a ella asistió el primer jefe Venustiano Carranza, lo cual motivó intervenciones salameras hacia su persona de prácticamente todos los oradores que intervinieron en esta primera discusión, entre ellos Múgica y los demás delegados jacobinos que habían rechazado la propuesta de Carranza. En su intervención, Francisco J. Múgica señaló que en esos momentos tenía lugar el momento más solemne de la Revolución, porque en esa discusión sobre el tema educativo, y cito a Múgica, se trata nada menos que del porvenir de la patria, del porvenir de nuestra juventud, del porvenir de nuestra niñez, del porvenir de nuestra alma mater, que debe engendrarse en los principios netamente nacionales y en principios netamente progresistas. Fin de la cita. Muy pronto, Múgica puso las cartas sobre la mesa, haciendo alarde de su anticlericalismo. Y cito nuevamente a Múgica.
Soy enemigo del clero porque lo considero el más funesto y el más perverso enemigo de la patria. Se cierra la cita. El clero no podía enseñar ninguna idea beneficiosa ni ética en la niñez ni en la juventud y era el eterno enemigo del Partido Liberal que acecha y complota contra la revolución y el gobierno revolucionario. Y cito nuevamente a Múgica. ¿Cuáles ideas fundamentales con respecto a política puede el clero imbuir en la mente de los niños? ¿Cuáles ideas fundamentales puede el clero llevar al alma de nuestros obreros? ¿Cuáles ideas puede llevar el clero al alma de la gleba mexicana? ¿Y cuáles puede llevar al alma de los niños de nuestra clase media y clase acomodada? Las ideas más absurdas, el odio más tremendo para las instituciones democráticas, el odio más acérrimo para aquellos principios de equidad, igualdad y fraternidad predicados por el más grande apóstol, por el primer demócrata que hubo en la ancestralidad de los tiempos, que se llamó Jesucristo. Y siendo así, vamos a recomendar al clero la formación de nuestro porvenir. Le vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los hijos de nuestros hermanos, para que los eduquen en sus principios. Yo creo francamente que no, porque haríamos en ese caso una labor antipatriótica. Cierro la cita de Múgica. Para Múgica, entonces, el problema con el clero era político. No era compatible la libertad de enseñanza religiosa con los ideales democráticos que suponía Múgica que estaban en la base de la acción de los revolucionarios, aunque estos fueran todavía una quimera. Luis Manuel Rojas, uno de los más destacados asesores de Venustiano Carranza, quien había redactado en buena parte el proyecto de reformas a la Constitución que presentó el primer jefe, se pronunció en contra del dictamen de la comisión, alertando sobre las consecuencias de adoptar un espíritu jacobino inoportuno que podía sembrar las semillas de nuevas conflagraciones. En su alocución señaló que el tema a debate había sido central en las democracias occidentales, sobre todo las católicas, y que estaba marcado por las discusiones sobre él de la Revolución Francesa y de las posteriores constituciones de Francia. En las naciones católicas, el jacobinismo, decía Luis Manuel Rojas, se había justificado por la presencia y el peso de la Iglesia, pero consideraba que el anticlericalismo tenía que guardar proporción con la importancia del clero y que el tono jacobino de la propuesta de la comisión era exagerado y anacrónico para México, sobre todo después de las limitaciones impuestas al clero por las leyes de reforma. Como otros intelectuales positivistas del porfiriato, antes que él habían señalado, para Luis Manuel Rojas, la exageración de esas leyes llevó a que no se aplicaran y a una política moderada respecto a ellas por parte no solo de Porfirio Díaz, sino también de Francisco I. Madero. No obstante, Luis Manuel Rojas asumía que la mayoría de los delegados era partidario de esa postura jacobina y señaló que, en el fondo, lo que estaba detrás del rechazo al proyecto del primer jefe era una conjura del grupo obregonista, que por razones políticas estaba bloqueando las propuestas de Carranza para infligirle una derrota en el Congreso Constituyente, por lo cual a él y a los otros connotados delegados carrancistas que habían pertenecido al conocido bloque renovador, se les acusaba injustamente de reaccionarios y de querer un artículo tercero al gusto del clero católico.
Para Luis Manuel Rojas, el jacobinismo no se justificaba en tiempos de paz, en donde lo prioritario no era continuar con la división de la guerra, sino la suma de voluntades para construir, y conminó a los delegados al Congreso a salirse de la inercia provocada por la guerra. Y cito a Luis Manuel Rojas: yo comprendo sin dificultad que un señor general X, ameritado, patriota, valiente, liberal, despreocupado y solamente atento a saber cumplir su papel como soldado, venga a la plaza de Querétaro e incendie los confesionarios de todas las iglesias en la plaza pública, que funda las campanas, que se apropie las escuelas del clero, como lo ha hecho el señor Aguirre Berlanga en el estado de Jalisco, y hasta que cuelgue a algunos frailes. Todo esto me parece perfectamente explicable entre nosotros. Nadie lo condenará en el momento de la guerra, si es hombre imparcial e ilustrado. Y bien, señores, ¿no les parece a ustedes lógico y natural que por un sentimiento de inercia, ese general que ha tenido en los días de lucha tamaña libertad de acción, que se ha visto aplaudido con eso por los hombres más liberales y más inteligentes, se incline a ver autorizados tales actos aún en tiempos de paz? ¿No les parece natural y lógico que ese general, cuando se llega la hora de hacer una ley entre revolucionarios y radicales, busque el precepto legal que se pueden quemar los confesionarios, que se pueden fundir las campanas, que se pueden colgar los frailes? Fin de la cita. Para el delegado carrancista, las únicas diferencias entre el artículo propuesto por Venustiano Carranza y el de la comisión eran que al proyecto del primer jefe le faltaba la palabra obligatoria y que la restricción para que el clero pudiera enseñar, Carranza lo incluía en el artículo 27 y no en el tercero, aunque consideraba que pedir que en las escuelas particulares no se enseñara religión era una exageración innecesaria, y valoraba también como escandalosa la postura antirreligiosa que aparecía en los motivos de la comisión. Alfonso Cravioto, otro de los destacados delegados carrancistas, enfocó el debate en uno de sus puntos neurálgicos. El dictamen de la comisión atentaba contra la libertad de enseñanza, no del clero, sino de toda la población mexicana, y lo calificaba como, y cito a Cravioto, arbitrario, impolítico, imprudente, insostenible, secularmente regresivo y tan preñado de consecuencias funestísimas para nuestras labores constitucionales, que de aceptar el criterio excesivo de este dictamen tendremos, si somos lógicos, que dar al traste con muchas de las preciadas conquistas consagradas ya en la Constitución de 1857, que debemos mejorar, pero nunca empeorar. Para Cravioto, el proyecto de la comisión no aplastaba a los frailes, como querían algunos de los delegados jacobinos, sino que, y cito a Cravioto, lo que aplasta verdaderamente este dictamen son algunos derechos fundamentales del pueblo mexicano. Fin de la cita. Para Cravioto, la libertad de enseñanza se derivaba de la libertad de pensamiento. Si se aceptaba esta, por fuerza debía aceptarse la primera. La prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas privadas era una invasión del Estado en el derecho de los padres de escoger la educación y el tipo de maestros que querían para sus hijos, y era excluyente, porque establecía garantías
solamente para quienes pensaran como ellos. Por ello, hizo una defensa exaltada de la libertad de enseñanza y alertó de los peligros totalitarios de que el Estado invadiera ese derecho de la sociedad. Y cito nuevamente a Cravioto. El debate se concentra en analizar la situación de la niñez. Algunos proponen la intervención directa del Estado. Otros pretenden erigir frente a los derechos del hombre los derechos de los niños. Danton gritaba en la Convención Francesa: es necesario que revivamos el precepto antiguo de que los niños pertenecen a la República antes que a sus padres. Y le contestaba a su impugnador con elocuencia: bien está, señor, implantad en Francia las leyes de Esparta, pero antes resucitad las costumbres espartanas entre nosotros. Y si en las sociedades modernas el padre tiene obligación de alimentar, vestir y educar a su familia, entonces el padre tiene indiscutiblemente derecho para que pueda y todo lo que quiera en materia de alimentos, vestido, maestros y en la enseñanza para sus hijos. Fin de la cita. El delegado carrancista consideraba que el dictamen de la comisión dividía al país en el México liberal y el México conservador, el México progresista y el retrógrada y reaccionario, y sostenía que no debían suprimirse las libertades fundamentales, alertando a no cometer ese atentado en nombre de la revolución. Cravioto argumentó que el clericalismo era un error, pero otro error igual lo era el jacobinismo, y que no había que combatir un error ni un fanatismo con otro. Para él, el fanatismo no se combatía con la persecución, sino con el convencimiento, y consideraba que justamente en eso consistía la propuesta de Venustiano Carranza. Y cito nuevamente a Cravioto: el ciudadano primer jefe, que interpreta el espíritu verdadero de la revolución, quiere que hagamos la redención del pueblo dentro del respeto por las libertades de todos, enseñándonos que hay que amar la libertad hasta en los propios enemigos, porque de lo contrario es hacer de la libertad un instrumento de opresión y por lo tanto es profanarla. Y concluyó: la revolución se ha hecho no solo en beneficio de los revolucionarios, sino también en beneficio y bienestar de todo el pueblo mexicano. José Natividad Macías, otro de los principales ideólogos cercanos al primer jefe, también criticó duramente el dictamen de la comisión, señalando que contenía una postura dictatorial, autoritaria, despótica. En su larga intervención señaló que ni siquiera el jacobinismo francés había prohibido la libertad de enseñanza religiosa y tampoco lo habían hecho los liberales de la Reforma Mexicana. Macías consideraba falaz y despótico el argumento de que la libertad de enseñanza degeneraba el alma e hizo un símil con la Francia de Luis XIV cuando se pretendió desde el Estado conocer la enciclopedia. Y cito a Macías: se invocaba entonces, para impedir la libertad de la enseñanza, que el alma nacional no se deformase, y hoy alega la comisión que es preciso que así como la gimnasia degenera el cuerpo, la libertad de enseñanza degenera el alma. Fin de la cita. Los asesores de Carranza y diputados renovadores en el Congreso advertían que la propuesta de la comisión, además de adoptar criterios de dictadura, contradecía los compromisos de Carranza de respetar la libertad religiosa y la Constitución de 1857. Macías argumentó que el dictamen iba en contra del artículo 1 de la nueva Constitución
que ya se había aprobado, que establecía que no se podían restringir los derechos que la misma Constitución otorgaba, entre ellos el de enseñanza. Era contrario también a las posturas y compromisos de Carranza, quien públicamente había establecido que la revolución no vulneraría la libertad de creencias, que respetaría la conciencia humana y los derechos del hombre, y a su ofrecimiento de que se respetaría la Constitución de 1857 en sus partes fundamentales. Para Macías, la verdadera razón de la postura de la comisión era política, porque veían en el clero a un enemigo que había colaborado con Victoriano Huerta y por ello querían acabar con el pensamiento religioso. Pero todos ellos eran, en el fondo, católicos, como su jefe Álvaro Obregón, quien, les recordó Macías, se había casado por la iglesia. Finalmente, para Macías, la solución al problema educativo y la superación de los dogmas religiosos eran de tal magnitud y estaban tan arraigados en la cultura del pueblo mexicano que tardaría mucho tiempo en lograrse y solo se haría de manera gradual y evolutiva. Y cito nuevamente a Macías: las costumbres de los pueblos no se cambian de la noche a la mañana. Para que un pueblo deje de ser católico, para que el sentimiento que hoy tiene desaparezca, es necesaria una educación, y no una educación de 2 días ni de 3. No basta que triunfe la revolución. El pueblo mexicano seguirá tan ignorante, supersticioso y enteramente apegado a sus antiguas creencias y a sus antiguas costumbres si no se le educa. Y la manera de educarlo no es quitarle la libertad de enseñanza, sino defender la instrucción, como lo ha hecho el ciudadano primer jefe, y a medida que el pueblo tenga instrucción, que la luz penetre en todas las conciencias, ese día, señores, las costumbres se modificarán y entonces vendrá efectivamente la renovación que todos esperamos. La educación religiosa no es verdad que se dé por los curas, no es verdad que se dé en las iglesias. No, señores, es una mentira. La educación religiosa se da en los hogares. La discusión sobre el artículo continuó al día siguiente. En ella, Macías volvió a hacer uso de la palabra y en su alegato reconoció que la inmensa mayoría de los constitucionalistas eran religiosos y respetuosos de la religión, y de forma irónica espetó a sus contrincantes jacobinos. Y cito a Macías: si un día se reunieran en una plaza o en un campo todos los generales y su tropa constitucionalista, y si a esa hora pasara un cura con todos los ornamentos, oficiando y llevando al Santísimo, yo estoy seguro que casi no habría uno solo de ellos que dejara de arrodillarse. Hay un hondo sentimiento religioso en este pueblo, y es natural, ha sido la educación de muchos años. Fin de la cita. Félix Pallavicini, otro de los principales intelectuales orgánicos del carrancismo, también hizo ostentación de su credo liberal y señaló que, gracias a la reforma y a la aceptación del liberalismo, se habían superado prácticas que hasta entonces habían prevalecido dentro del propio Congreso mexicano. Los constituyentes del 57, dijo Pallavicini, iban a misa antes de iniciar sus deliberaciones. Gracias a la reforma, señaló, se había superado el problema religioso. Y cito a Pallavicini: como liberales, hace más de 50 años que resolvimos el problema religioso. El problema político religioso no existe en México. Para Pallavicini,
La única diferencia entre el proyecto de Carranza y el de la comisión era que el primero no era hiriente contra el clero. Después de la acre discusión del primer día, en el siguiente se moderaron las posiciones de jacobinos y renovadores, y con las intervenciones mediadoras de Pallavicini y de Múgica, la comisión aceptó retirar el dictamen para modificarlo, puliéndole las aristas que los delegados carrancistas calificaban como más anticlericales. Sin embargo, al día siguiente, para sorpresa de los delegados carrancistas, la comisión mantuvo su punto de vista y presentó básicamente la misma redacción y el mismo contenido originales. Pallavicini protestó airadamente y calificó como una traición de la comisión presentar el dictamen como lo había hecho. Múgica defendió la propuesta y dejó en claro que esa fue la decisión de una reunión secreta que tuvieron con un grupo de los asesores carrancistas la noche anterior, en la que resolvieron mantener la redacción original porque se reafirmaba la ideología que debía tener la nueva Constitución. Pallavicini le contestó que se debía solo al capricho y al amor propio de la comisión el mantener su propuesta original, que ya había aceptado en la discusión anterior que no era el lugar para poner las restricciones a la Iglesia en la parte en que iban las restricciones al poder público, y que con su empeño en presentar el artículo en su versión anterior solo querían evidenciar la derrota política del primer jefe. El problema era solo de lugar, no de forma ni de contenido, según Pallavicini, y lo cito: nosotros estamos de acuerdo desde el punto de vista liberal, radical, del Congreso Constituyente Jacobino. Estamos conformes con la restricción. No hay aquí ideales reaccionarios. Ninguno de nosotros tiene ganas de defender a los curas ni al clero. Fin de la cita de Pallavicini. Luis Manuel Rojas, quien había redactado la propuesta original de Carranza, expuso que en ella había plasmado las ideas del primer jefe y que su contenido y su forma no eran distintas a las de la comisión, e insistió en que era un problema de lugar que tenía inconveniencias políticas, porque según él, si las restricciones al clero estaban al principio en el artículo 3, y cito: la gente va a espantarse, porque supone que vamos a acabar aquí, Dios sabe cómo, que llevamos el automóvil sin frenos y que todo mundo teme una catástrofe. Fin de la cita. Los delegados afines a Carranza, que se sabían en minoría, entendieron que si estaban de acuerdo en el contenido y en la forma, la razón del conflicto no era esa, y siguieron tratando de evidenciar que lo único que pretendían los jacobinos era mostrar la derrota política de Carranza. Desean verlo fracasar como jefe y como hombre ante la historia y como político, dijo uno de ellos. Sin embargo, aunque discursivamente los diputados afines a Carranza trataran de minimizar las diferencias y presentarlas como un problema político, los delegados carrancistas no podían eludir que había un problema de fondo. El proyecto del primer jefe no quería abrir un nuevo frente de batalla contra el clero, y por lo tanto el espíritu anticlerical del ala jacobina del Congreso representaba un obstáculo que buscaba salvar. El anticlericalismo de los delegados jacobinos no era compartido por los intelectuales carrancistas, y esta era una diferencia fundamental con profundas consecuencias políticas,
Pero además había también otra diferencia significativa ante la libertad de enseñanza. Los jacobinos asumían el deber del Estado de regularla e impedirla en el caso de la educación religiosa, postura rechazada tajantemente por los asesores de Carranza. No obstante, la correlación de fuerzas en el Congreso estaba a favor de los jacobinos, por lo que los delegados carrancistas, más experimentados y hábiles en las lides parlamentarias que sus noveles contrincantes, hicieron uso de sus recursos oratorios para tratar de debilitar a sus adversarios. Uno de sus puntos de apoyo, que constituía otra diferencia de fondo, era la defensa de la Constitución de 1857. Para los delegados carrancistas, este texto seguía siendo vigente y solo necesitaba de algunas reformas, pero no ameritaba su derogación. Más aún, el rescate de la Constitución del 57 disiparía la incertidumbre de sectores que temían que estuviera gestándose una nueva constitución despótica. Según Pallavicini, el proyecto de Carranza no solo recuperaba el texto fundacional del 57, sino que incluía también todas las reformas que planteaban los diputados radicales. Asimismo, consideraba que la propuesta de la comisión presentaba una constitución anacrónica, con planteamientos que ya habían sido superados en otros países, y por otra parte, esgrimió la argumentación más sólida contra la aparentemente bizantina discusión sobre el lugar donde deberían ir las restricciones a la educación religiosa privada, las cuales, para los ideólogos carrancistas, no debían ir en el título primero de las garantías individuales. Y cito a Pallavicini: señores, yo habría suprimido todo el título primero de la Constitución si hiciésemos una Constitución del siglo XX, porque ahora no hay quien discuta que la conciencia es libre, la prensa y el pensamiento son libres, pero el señor licenciado Rojas ha sostenido que esta es una carta para educar, que todavía se necesita conocer en la aldea, en el villorrio, en el cortijo, en todas partes donde está la cultura atrasada desde el tipo étnico de la raza nacional. Se necesita saber que tienen todos esos derechos y que el gobierno está obligado a respetarlos. Son pues las garantías individuales obligaciones para el gobierno. Son las garantías individuales un código de limitaciones al poder público. Todas las leyes de reforma, es decir, los artículos en donde se trata de las corporaciones religiosas, la reglamentación de estas, la separación de la Iglesia y del Estado, está en la Constitución íntegramente puesto. ¿Qué faltaba poner? Que las corporaciones religiosas no pueden tener establecimientos de educación, pues pongámoslas en su lugar, no en las limitaciones al poder público, sino en el artículo 129 sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Y sí, fin de la cita. El artículo 129 expresaba que, y decía el artículo, corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes. La Iglesia y el Estado son independientes entre sí. El Congreso no puede establecer leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna. Era en este lugar en donde Pallavicini consideraba que se debía incluir la prohibición al clero para dirigir escuelas primarias y superiores, e hizo una última oferta a los jacobinos. Y cito a Pallavicini: estamos dispuestos a aprobar antes la restricción
y después el artículo 3. ¿Qué más podemos ofrecer? Vamos a desenmascarar el asunto, vamos a dejar caer el antifaz. Se quiere desechar el artículo del primer jefe. Es un golpe que no es de la Cámara, no es para 50 votos, es para 15 millones de habitantes. Es un golpe electoral. El diputado José María Truchuelo, del ala jacobina, volvió a poner la discusión en el terreno de la contraposición entre religión y ciencia, identificando al clero como enemigo histórico del pueblo y manifestando enfáticamente que el Estado tenía el deber de garantizar el ejercicio de la libertad de pensamiento mediante la ciencia y separando la religión de la educación. Y desde luego estaba en contra de permitir la educación religiosa en las escuelas. Y cito a Truchuelo: si a los niños se les invita a recibir instrucción primaria, a aprender aritmética, geografía, etcétera, y resulta que no van a aprender eso, sino catecismo, esto es un engaño que no debe permitir el Estado. No les prohíbe que aprendan catecismo, pero sencillamente la escuela no es el lugar a propósito. Pueden hacerlo en sus casas, en los templos, pero no debemos permitir que el Estado tolere todas esas presiones que atacan a la verdadera libertad de enseñanza. En este mismo sentido, argumentó el delegado González Torres, y cito: nosotros pretendemos única y exclusivamente salvaguardar a la niñez. Pretendemos evitar que se inculque en sus cerebros, cuando está incapacitada para seleccionar lo que es bueno de lo que es malo, ideas absurdas y cuando no está demostrado científicamente. Queremos impedir a toda costa que haya establecimientos religiosos que impartan la instrucción primaria, elemental y superior, porque estamos convencidos de los pésimos resultados que han dado. Las religiones están perfectamente corrompidas y se han convertido en una trama de cuentos y leyendas, de absurdos y de aberraciones con las que procuran envolver la inteligencia y el corazón de los niños con objeto de apropiarse del ser futuro y después poder manejarlo a su antojo, siempre con fines bastardos. Fin de la cita. El delegado jacobino Espinosa, con el triunfo seguro que les daba su mayoría en la asamblea, sostuvo que el clero no se podría levantar de esa derrota. Y cito al diputado Espinosa: se dice que si nosotros sostenemos el artículo 3, tal como está presentado por la comisión, provocaremos probablemente las iras del clero y se levantará arrollador y majestuoso un movimiento clerical que llevará por bandera la Constitución de 1857. En la actual revolución no hemos peleado únicamente contra los opresores, contra los dictadores o contra los científicos, sino que hemos peleado de una manera muy franca, como le consta a toda la República, en contra del clero, y este no podrá levantarse de pie porque está deshecho. El artículo fue finalmente aprobado el 16 de diciembre de 1916 por 99 votos contra 58, entre aplausos y gritos de «Viva la revolución», «Viva el primer jefe», «La patria se ha salvado». De esa manera concluyó la discusión del artículo 3 constitucional, el más álgido del Congreso Constituyente, que evidenció una marcada división en el constitucionalismo respecto al carácter de la educación
y al papel que el Estado y el clero católico debían tener en ella. La corriente liberal, radical, jacobina, afín al caudillo Álvaro Obregón, impuso su mayoría, al igual que en otros artículos fundamentales, como el 27 sobre la propiedad agraria y el 123 sobre la cuestión laboral. En esos artículos, al igual que en el resto del nuevo texto constitucional, quedó plasmada una nueva concepción del Estado que incorporó las principales demandas sociales como derechos constitucionales y asignó la responsabilidad de su cumplimiento al propio Estado. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Y ya estoy conectado al Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo CENTE en vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al CENTE en vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con CENTE en vivo. Soy Ana, soy maestra y con CENTE en vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. CENTE en vivo, unidos en una sola señal.